¿Cuáles son los niveles normales de glucosa? ¿En qué momento me tengo que preocupar? Y si acaso estos niveles de glucosa son iguales para una persona que no tiene diagnosticada diabetes en comparación a otra persona que sí tiene el diagnóstico de diabetes. Porque ahí creo es donde existe la confusión. Una cosa es glucosa niveles normales y otra cosa es glucosa objetivo o metas de control glucémico, que es lo que vamos a revisar en la sesión del día de hoy. Y además, si yo tengo diabetes, tengo el azúcar alta, ¿qué tanto le tengo que ir bajando a ese azúcar para que me vaya ayudando a revertir por completo esta enfermedad? Y de esto se trata esta sesión, aclarar estas dudas y confusiones que existen. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y el tema de hoy me parece particularmente importante porque seguramente te va a aclarar muchas dudas y te va a ayudar a revertir esta diabetes. Entonces, primero que nada, valores normales de glucosa. Glucosa en ayuno entre 70 a 99, la hemoglobina glucosilada de 5 a 5,6, el A1C, siempre y cuando no tengamos anemia, un descenso en la hemoglobina, porque si yo tengo anemia, por la razón que sea, esa hemoglobina glucosilada pierde valor. Glucosa después de comer, picos de azúcar o glucosa postprandial, un rango aceptable es que suba más 30 o más 40, ¿no? Esto ya lo hemos tocado en otras sesiones y hay mucha información al respecto. Si yo tengo azúcar en 100, como y eso me sube a 128, está normal. Me subió 28, yo tengo un margen hasta que me suba de 30 o 40 miligramos, no hay ningún problema. Eso es el azúcar totalmente normal. Y ojo, aquí ponemos en el cuadrito la mayor parte del tiempo. Porque si yo me checo el nivel de azúcar en ayuno, de lunes a sábado, vamos a poner un ejemplo, lunes a sábado yo tengo 85, 86, 82, 78, lunes a sábado esos valores. Y el domingo amanezco con 103. Ay, ¿tengo un problema? Claro que no, porque lo que predomina 6 días a la semana es mi azúcar aceptable. Entonces, la mayor parte del tiempo, si yo tengo picos de azúcar, entre comillas, porque no son picos, de 100 me sube a 128, no hay ningún problema. Pero el día domingo decido comer X cosa y me sube hasta 160, es un pico aislado, no tengo por qué preocuparme, porque la mayor parte del tiempo yo me encuentro dentro de rangos. Eso sería lo normal. Si yo me salgo de esos valores, hay que prender una alarma. Significaría que algo no está bien, así es como yo lo miraría. Esos son niveles normales de glucosa, sin medicamento, por supuesto. Porque si yo estoy tomando medicamento para el azúcar o estoy usando insulina, ya no es eso. Ya aplica esto de acá, los valores meta o así le llaman las metas de control glucémico. Si yo tengo diabetes y estoy descontrolado, ¿cuál es mi meta principal? Tener esto, glucosa en ayuno menor a 130. A eso le tiramos la mayor parte del tiempo, ya dijimos, y la hemoglobina glucosilada menor al 7%. Y que mis picos de azúcar no sean exagerados y no sean tan pronunciados. Cada vez que yo coma, me suba de 100, póngale a 150, estaría aceptable. No es normal, ya dijimos, lo normal sería tener estos valores, pero estamos hablando de una persona que tiene diabetes y que está descontrolada, ¿no? Y a eso es lo que le tiramos. O a lo mejor el azúcar te sube de 100 a 160, te puede subir más 50 o más 60. Pero si yo tengo 100 de azúcar, tengo diabetes y además como algo y me sube a 220, eso me está subiendo exageradamente. Ojo, aquí quiero aclarar algo con diabetes y con diabetes tipo 2, porque si es diabetes tipo 1, es un contexto diferente. Esos picos de azúcar en la diabetes tipo 1, el páncreas no está produciendo insulina y a lo mejor tengo que recurrir a una insulina rápida y ponérmela antes de comer, porque mi páncreas no la está soltando por lo mismo de la enfermedad. El tipo 1, el páncreas no produce insulina. Pero si yo tengo diabetes tipo 2, mi páncreas claro que la suelta
y suelta un montón, nada más que tengo resistencia a la insulina, es totalmente diferente, ¿no? Volviendo acá al tema de valores normales de glucosa, eso sería lo normal y eso sería lo que uno busca si tenemos diabetes y estamos descontrolados. Una vez que logremos eso, ahora sí, estamos pensando en darle remisión total a esta enfermedad. Revertir la diabetes implica poner en marcha los mecanismos de regeneración celular, entre paréntesis, autofagia, y también implica estar eliminando el azúcar en exceso, que es, al final de cuentas, la causa de fondo que me está generando todo lo demás, ¿no? ¿Cómo uno se va dando cuenta? Porque estoy alcanzando los valores meta y cada vez con menos medicamento. Porque también hay que ver el otro, la otra cara de la moneda. Doctor, yo ya bajé mi azúcar a estos números que usted está diciendo. Ok, ¿cómo le hizo? Ah, muy fácil. Yo me ponía insulina 10 unidades, le subí a 40. Yo usaba metformina, una tableta al día, le subí a 3 y ya logré mis valores meta. No, no se trata de eso. Se trata de bajar esos números e ir reduciendo medicamento en el proceso de revertir. Aquí me gustaría también aclarar algo bastante frecuente. Valores normales la mayor parte del tiempo, pero eso no quiere decir que no haya fluctuaciones y pueden ser fluctuaciones, elevaciones o bajadas temporales. Pueden ser de un día, cuestión de horas, cuestión de un par de semanas, y que no implica descontrol. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene azúcar en 100 la mayor parte del tiempo y su glucosilada en 6%, pero me dice, doctor, últimamente estoy amaneciendo en 220, 230. ¿Cuánto lleva? Una semana. Oiga, ¿y no está comiendo más? No, doctor. Oiga, ¿y el ayuno lo sigo haciendo igual, doctor? Bueno, ¿qué más puede haber? Aquí hay que diferenciar, ¿es una fluctuación temporal o realmente se está descontrolando mucho de su problema y la enfermedad está avanzando o está progresando? Progresando quiere decir que el daño en los órganos está sucediendo, la resistencia está aumentando y lo que está haciendo no le está funcionando evidentemente. Hay que diferenciar si es una fluctuación temporal o realmente progresión de la enfermedad, ¿no? Si esta persona me dice, sí, tengo 2 semanas sin dormir, eh, tuve una pérdida de un familiar, me corrieron del trabajo, tuve esto, es un descontrol temporal, por estrés, por falta de sueño o por otra cuestión emocional. Pasando eso, deberíamos de tener la capacidad de regresar al punto de equilibrio. No hay que hacer nada, simplemente hay que esperar a que eso suceda. En el caso, por ejemplo, de las infecciones, yo tenía 110 de azúcar y ahora tengo 250, doctor. Oiga, pero no tiene tos. Sí, tengo tos, gripa, tengo fiebre, tengo temperatura, a lo mejor tengo síntomas urinarios, me arde el orinar, tengo una infección vaginal que no tenía. Ah, ok, hay una infección que te está subiendo el azúcar, pero no significa que lo que tú estés haciendo esté mal. Es un descontrol o una fluctuación temporal. ¿Cómo, cómo uno lo puede diferenciar? Muy fácil, con una hemoglobina glucosilada. Si yo hace 2 meses tenía mi hemoglobina glucosilada en 7%, mi azúcar en 130, hace 2 meses, pero ahorita mi azúcar está en 280, y si me mido una hemoglobina glucosilada y está igual o más bajo, o sea, antes tenía 7%, ahora tengo 6.8% de hemoglobina glucosilada, lo que yo estoy haciendo me está ayudando, estoy revirtiendo. Nada más tengo una fluctuación temporal y hay que esperar. Pero si yo antes tenía una hemoglobina de 7%, mi azúcar en 130, ahora tengo 250, 280, me repito la hemoglobina glucosilada, la A1C, y ya estoy en 10%, ya no es una fluctuación temporal. Efectivamente, la enfermedad está progresando y algo de lo que estoy haciendo está, está equivocado porque me está subiendo el azúcar un montón. Entonces, siempre hay que descartar que no tengamos alguna fluctuación temporal. Aquí esto es muy amplio, porque puede ser que el día que yo vaya al doctor tenga una fluctuación normal temporal
y a lo mejor voy a amanecer en 120 o 130, me van a catalogar como prediabético, como con diabetes, equivocadamente, por una fluctuación temporal, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos a eso. Por eso, el azúcar en ayuno, que es un buen parámetro que hay que tomar en cuenta, pero no el único, nos podemos equivocar. ¿Qué tal si yo llego al doctor, tengo 140 de azúcar en ayuno, pero mi hemoglobina glucosilada está en 5.1%? No tengo nada, tengo algo temporal que va a pasar y se va a resolver. Por eso es bien importante aclarar la mayor parte del tiempo cómo me encuentro. ¿Me encuentro bien? Estoy bien. La mayor parte del tiempo me encuentro mal, entonces me encuentro mal, ¿no? Entonces aquí ya diferenciamos los valores normales y los valores meta o de control glucémico que uno busca si estoy muy descontrolado. Estos valores normales, si yo me salgo de esto la mayor parte del tiempo, es decir, últimamente estoy amaneciendo casi todos los días en 118 de azúcar. Estoy arriba de rango la mayor parte del tiempo. Mi glucosilada está en 6%. Me volví a checar en 3 meses y sigo igual, en 6.2%. Alerta. No quiere decir que tengamos diabetes o prediabetes. No necesariamente, ¿eh? Puede ser algo más. Cortisol, inflamación, falta de vitaminas, infecciones crónicas, sueño, estrés, pueden ser otras cosas. Hay que tomarlo como una alerta. El cuerpo me está diciendo que algo no está bien, algo lo que estoy haciendo no está bien y mi cuerpo lo está resintiendo. Si es mayor a esto, es un problema que hay que atender, hay que buscar qué es. En automático, los doctores cometemos el error de que, te sales de rango, es diabetes, y no es cierto. ¿Es común? Sí, claro que es común, pero no es la única causa. No todo lo que sube el azúcar es la diabetes. A lo mejor estoy tomando un suplemento que acabo de agregar y eso me está subiendo el azúcar. Eso no es diabetes, es simplemente un azúcar alta por el suplemento. Quítalo y punto, ¿no? Diabetes es otra cosa. Diabetes es tener el azúcar alta la mayor parte del tiempo, con resistencia a la insulina y que no haya otro factor que lo esté desencadenando y que además se confirme que tengo un exceso de azúcar en mi cuerpo. Si yo me salgo de eso, algo no anda bien. Por eso los valores normales es importante tomarlos en cuenta y sobre todo la mayor parte del tiempo no lo olviden. Aquí les doy un ejemplo. Una persona con mucho estrés y luego al atenderse con poco estrés, ¿no? Veamos, son valores medidos a través del sensor de azúcar que va en el brazo. Con mucho estrés, ¿cómo estaban sus rangos? A lo mejor se ve un poco pequeño, no sé si lo alcanzan a ver. La mayor parte del tiempo arriba de 100, ¿no? 105, 103, 110, 109, la mayor parte del tiempo y su glucosa promedio en 105. ¿Tiene diabetes? No. Tiene algo. Véanlo de esta forma. No necesariamente diabetes. Algo hay una alerta. Algo está pasando en su cuerpo, en su metabolismo. Se trata del estrés en este caso, le baja mucho a las exigencias de su vida y vean su nivel de azúcar, ahora con poco estrés, ¿no? 85, 84, 94, 99 y su promedio de azúcar está en 93. ¿Hizo dieta? No. ¿Hizo ayuno? Tampoco. Simplemente manejó mejor el estrés. Y los cuadritos de arriba, ojo, obsérvese este detalle, ¿no? En un lado tenemos mucho estrés y en el otro lado poco estrés. O sea, no quitamos el estrés por completo ni lo anulamos, porque eso es imposible. Todos tenemos estrés y siempre lo vamos a tener, pero se trata de hacerlo llevadero o incluir técnicas en nuestro día a día que nos permitan bajar eso. Por eso es importante tomar en cuenta estos valores normales. Me salgo de ahí, algo anda mal y pueden ser un montón de cosas que hay que estar revisando. Doctor, pero ¿qué hago yo si tengo el azúcar muy alta y no cumplo con esos valores meta que nos está aquí mostrando? Bueno, para esto es estos dos puntos de aquí o dos conceptos. ¿Qué niveles me ayudan a revertir la diabetes? Si yo tengo 300 de azúcar, bajar a 290, ¿me ayuda a revertir? Bueno, es lo que vamos a revisar, ¿no? ¿Cuánto le tengo que bajar para ver
si estoy revirtiendo, porque de 300 bajarle a 80 de un jalón, pues está difícil, ¿no? La glucosilada de 13%, bajarle al 5%, también está complicado. ¿Cuánto tengo que avanzar para saber si ya estoy en marcha de revertir la diabetes por completo? Glucosa promedio y picos no muy altos. En eso hay que enfocarnos si estamos muy descontrolados. Y ahí les va este ejemplo de un caso real, también medido a través del sensor de azúcar. Vemos en el lado izquierdo cómo el azúcar está mucho más alta. Tiene un azúcar promedio de 259, ¿no? Y del lado derecho, cuando ya empezó a hacer intervenciones, vemos cómo el azúcar, esto más o menos tiene 2 meses de diferencia, como el azúcar en promedio es de 210. Doctor, voy mal, es que no me baja el azúcar. ¿Cómo no? Sí le está bajando. De 259 ya tiene un promedio de 210. Tu glucosa promedio tiene que mejorar. Ojo, estamos hablando promedio. Todas las mediciones que uno se hace hay que sumarlas y hay que dividirlas. Si es que no tenemos el sensor. Si únicamente tengo el glucómetro, hay que hacer esto de forma pues casi manual. O bien lo podemos estimar a través de una hemoglobina glucosilada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la gráfica del principio, cuando tenía el azúcar súper alta, más o menos me daba una hemoglobina glucosilada del 11%, más o menos. En el lado derecho, más o menos un 9.5. O sea, sí hay una diferencia. Nada más que esta persona piensa que no está revirtiendo porque tiene la idea de que revertir es tener el azúcar en 80 sin medicamento. Claro, esa es la reversión total o remisión total, pero revertir, recordemos, es poner en marcha el proceso. Una vez que eso empiece a funcionar, todo va fluyendo, va saliendo el azúcar, va bajando la resistencia a la insulina. Aquí además vemos otra cosa, en las flechas negras que están representadas en la barra, ¿no? Vemos que tiene picos de azúcar menos altos. Después de comer, al principio el azúcar se le disparaba que a 279, más o menos a mediodía, y se le disparaba hasta 300 en la noche, al principio. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el azúcar en la tarde le sube, pero a 218. Antes tenía picos de 279. Y en la noche le sube el azúcar más o menos 229, pero antes se le subía hasta 300. O sea, lo que revisamos aquí. Tiene que ir mejorando tu glucosa promedio y tienes que tener picos menos altos. El proceso de reversión no es totalmente lineal. Si yo empiezo así de descontrolado, yo no espero que de un jalón revierta suavecito por completo en 3 meses. Rara vez sucede. Algunas pocas personas sí lo hacen, tampoco digo que no, pero es poco frecuente. Aquí lo que buscamos es bajar un poquito y a lo mejor me estanco un poquito. No hay ningún problema, nada más hay que observar por qué sigo estancado, qué es lo que tengo que mejorar para seguir ese descenso. ¿Cuánto tengo que bajar yo para decir que sí estoy revirtiendo por completo esta enfermedad? Valores meta. Bajar el 25% a la glucosa promedio. Puede ser en un mes, puede ser en 2 meses o en 3 meses inclusive. 25% a tu glucosa promedio. Tengo 300, de eso quítalo un 25%. Tengo 250, quítalo un 25%, porque significaría que lo que estás haciendo te está dando un buen resultado. ¿No es el resultado final que buscas? Totalmente de acuerdo. ¿Todavía te falta avanzarle? Claro que sí, pero es un comienzo. Ya estás revirtiendo esa diabetes. Y el número 2 son picos menos altos. Doctor, es que ya me di cuenta, al principio tenía unos picotes así y ahora son menos, menos, menos. Todavía los tengo, pero ya no son como antes, doctor. Antes comía y me subía a 350. Ahora como y me sube a 220. ¿Sigue siendo un pico? Sí, pero es menos. Significa que vas revirtiendo por aquello de que algunos se desesperan que al intentar revertir la diabetes, pues el azúcar no llega a 90, no pasa nada.
que baje tu glucosa promedio es el objetivo y que bajen esos picos de azúcar. Ya lo dijimos, que no sea a expensas de aumentar la medicación, ¿no? Tengo el azúcar mejor controlada porque le subí al doble la insulina. No se trata de eso, porque yo me tomaba 2 metforminas, ahora son 2, pero además le agregué otra pastilla y otra pastilla. Tampoco se trata de eso, únicamente estaríamos enmascarando el problema. Entonces se trata de bajar estas dos cosas, tu glucosa promedio, picos menos altos. Si no logramos eso, 1, 2 o a lo mejor hasta 3 meses, quiere decir que no estoy revirtiendo simplemente. Si mi azúcar de 300 ahora, después de 3 meses, está en 280, no estoy revirtiendo, es muy poco, algo me está fallando. Si mi hemoglobina glucosilada de 12% está en 11.4, no estoy revirtiendo. Tampoco nos engañemos, es que sí me bajó. Eso no es significativo. Tiene que bajar al menos esto que les estoy aquí mostrando, y eso es a través de lo que yo he aprendido, a través de la observación en mi práctica diaria. Puede que no sea así para todos los casos, pero yo te comparto lo que creo te puede a ti ayudar. Recuerda, una cosa es niveles normales de azúcar, otra cosa es niveles meta u objetivos, y otra cosa es los puntos a tomar en cuenta para saber si estoy revirtiendo glucosa promedio y picos de azúcar menos altos. Bueno, espero que este video te haya gustado, esta sesión en vivo de glucosa a valores normales. También recuerda el concepto, la mayor parte del tiempo, porque puede haber fluctuaciones de forma temporal. Para eso tenemos la hemoglobina glucosilada. Mi hemoglobina glucosilada está igual. Este descontrol es pasajero, nada más hay que ver qué. Es el estrés, el sueño, algo cambia en mi dieta, agregué un suplemento nuevo, no sé, algo temporal. Si mi hemoglobina glucosilada difiere totalmente, antes tenía 7, ahora tengo 10, no es una fluctuación, es un descontrol propiamente de ese nivel de azúcar o bien progresión de la enfermedad. Ok, vamos a pasar aquí al chat para ver qué preguntas pudieran tener relacionadas al tema de hoy o bien al proceso de reversión de la diabetes. Y aprovecho para invitarlos al reto 21 para revertir la diabetes tipo 2 paso a paso, enseñarlos a llevar una dieta baja en carbohidratos, equilibrada, el ayuno correcto, cómo ir quitando medicamento, cómo ir quitando insulina. No estoy seguro qué es lo que tengo aquí en este programa, no tendría que haber duda cuál es el diagnóstico o cuáles son las causas que te están subiendo ese nivel de azúcar. Tengo resistencia, no he logrado revertir, este programa te va a ayudar bastante. Iniciamos el 12 de agosto de este 2024, 21 días. Llame o mande un mensaje al número que ve en pantalla para inscribirse a este reto que seguramente le va a ayudar bastante con estos temas que ya comentamos. Si es diabetes tipo 1, no buscaríamos la reversión propiamente, buscaríamos controlar mejor el azúcar, la menor cantidad de insulina posible, más no revertir. Si es diabetes tipo 2, claro, si buscamos la reversión total. Ok, vamos a revisar aquí entonces el chat para ver qué preguntas puedan tener relacionadas al tema. Dice Luz Lozano que nos manda un saludo y también a mi esposa, la doctora Isis, desde Nayarit. Dice, Dios los bendiga por sus enseñanzas. Gracias por sus comentarios y espero que el video de hoy, junto con todos los demás, le esté ayudando a usted a obtener el resultado que está buscando. Igualmente, señor Kimley, le mando un saludo, espero se encuentre muy bien por allá y le esté yendo súper bien con estas recomendaciones que ya le hemos dado en otras ocasiones con sus temas de la salud. Y a la señora Esther Romero le mando un saludo. Ella se encuentra en Tecate, yo en Tijuana, somos ciudades vecinas. Espero se encuentre bastante bien y le esté yendo espectacular con todas estas recomendaciones. Aquí ella misma nos comparte: yo cuando no duermo bien se me sube la glucosa entre 125 a 130 en ayuno. Ya lo comprobé, mi hemoglobina glucosilada me ha salido en 5.4. Es un clarísimo ejemplo de una fluctuación normal. No significa que, la diabetes está avanzando, me estoy descontrolando.
fluctuación normal, porque está su hemoglobina glucosilada bien, 5.4. Malo sería que esa glucosilada ya estuviera en 7, 8, ahí sí indicaría, ¿no? Progresión de la enfermedad. Si no, no. Gracias por compartir, que es una fluctuación normal. Sucede. Ahora, esto mismo puede suceder por infecciones, estrés, agregué un suplemento nuevo, eh, cambié mi rutina drásticamente, modifiqué mi ayuno intermitente, es totalmente diferente. ¿Y cómo se documenta? A través de una hemoglobina glucosilada, ¿eh? Gracias, señor Esther, y espero se encuentre bastante bien. Ok, vamos a ver aquí. Dice Yolanda Bailón, que nos manda un saludo desde Nueva Jersey. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Espero se encuentre bastante bien. Y Guadalupe Garza, aquí en corto, como decimos, ¿no? En San Diego. Yo estoy en Tijuana. Gracias por haberse conectado a la sesión de hoy. Igualmente un saludo, señora Delfina Leiva. Buenas noches igualmente para usted. René Almodovar dice, gracias por las enseñanzas. Muchas gracias por sus palabras. Le agradezco mucho y le mando un abrazo desde acá. Espero se encuentre bastante bien. Aquí dice Alberto Moreno, dice, marcó en ayunas 115. ¿Qué quiere decir? Esto estoy escribiendo desde Santa Cruz, Bolivia. Ok, pues para eso tenemos esto de acá, ¿no? 115. Vamos a checar aquí entonces. ¿Su glucosa en ayuno se sale de este rango? Sí, pero si es una vez, no sería la mayor parte del tiempo. Si su hemoglobina glucosilada está 5.1, vamos a llamarle, es una fluctuación normal. Algo está pasando. Si usted se checa el azúcar bastantes días y siempre está así, la mayor parte del tiempo en 115, o la hemoglobina glucosilada se sale de rango, ya no es normal, ya no es una fluctuación temporal, ya es algo que está pasando y por lo tanto, tómelo como una alerta. Algo está pasando ahí en su metabolismo, en su cuerpo, que hay que corregir. Puede ser la comida, puede ser la falta de ayuno, puede ser el estrés, el sueño, la resistencia a la insulina, no lo sé. Hay que ver qué es lo que está pasando. Gracias por su comentario y espero que la respuesta de esto le ayude, lo oriente sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Para resolver eso junto con todos los demás que están conectados en esta sesión. Ok, aquí me pregunta el señor Martín Herrera. Dice, saludos a todos. Cuando se revierte la diabetes, ¿se puede volver a repetir? Me imagino que se refiere a que si la diabetes puede regresar. Claro que sí, pero no porque hayan tenido diabetes quedan en riesgo mayor en comparación a los demás, ¿eh? Claro que no. A cualquiera se nos puede presentar esta condición, porque la diabetes, al final de cuentas, tipo 2 es cuando le estoy metiendo demasiada azúcar a mi cuerpo. Lo estoy atascando de azúcar. Si lo vemos de esa forma, esto puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Yo puedo revertir ahorita, pero si le meto un montón, me va a volver a dar. La vuelvo a sacar. Y si le vuelvo a meter un montón, me va a volver a dar. Se puede repetir cuantas veces uno perpetúe esos hábitos. Si me cuido la mayor parte del tiempo y esa fórmula, ese esquema me permite un gusto de vez en cuando, no habría ningún problema. Me mantendría en remisión total o parcial, según sea el caso, y eventualmente a la curación total de esta enfermedad, ¿no? Pero toma bastante tiempo. Ok, gracias por su pregunta y su comentario. Shirley López dice, doctor, ¿por qué puede uno tener 130 sin ser diabético? Ok. En un solo estudio me salió con triglicéridos y colesterol alto. ¿Qué tiene que ver eso? Si tenemos triglicéridos altos, colesterol alto o mal, puede ser un signo de resistencia a la insulina. En el caso suyo, posiblemente sí se trate de eso. Pero no todo lo que sube el azúcar es la diabetes, ¿eh?
las emociones lo suben, el cortisol, la inflamación. Como me dijo un señor el día de hoy, doctor, pero si yo no como carbohidratos, no hay azúcar, no le estoy metiendo azúcar, ¿por qué entonces me sube el azúcar del cuerpo? Porque el cuerpo tiene formas de producirla a través de las proteínas o bien a través de las grasas. ¿Cómo la produce? A través de las hormonas del estrés, ¿no? La hormona de crecimiento, por ejemplo, adrenalina, cortisol, son hormonas contrarreguladoras de la insulina. Una cosa es, mi azúcar alta es porque mi cuerpo lo produce, o mi azúcar alta es porque le metí mucho a través de la dieta. Más o menos es así, triglicéridos altos, colesterol alto, probablemente ese azúcar sí venga de la comida. Hay gente que no tiene colesterol alto, no tiene triglicéridos, no tiene resistencia, no tiene hígado graso, no toma medicamento, páncreas bien. Entonces, si no hay resistencia, de hecho, de otra forma, no hay un exceso de azúcar en su cuerpo, ¿por qué le está subiendo? Su cuerpo la está produciendo. Más o menos es de esa forma. A veces es complicado, porque a veces es un poquito de los dos. Hay un exceso de azúcar, sí, pero también el cuerpo la está produciendo de más y ahí se vuelve complicado. Pero al mismo tiempo se vuelve sencillo si tenemos a la mano los estudios completos, insulina basal, péptido C, cortisol, tiroides, inflamación, etcétera, etcétera, porque ahí documentamos, ¿realmente tengo un exceso de azúcar en mi cuerpo o mi cuerpo la está produciendo de más por otro detonante? Y de ahí parte prácticamente el tratamiento que uno tiene que llevar a cabo para revertir por completo esa circunstancia, ¿no? Pues espero no haberla confundido con esta respuesta y más bien orientado sobre qué pudiera estar pasando con ese nivel de azúcar, ¿no? Lidia Mancilla nos manda un saludo, gracias por sus comentarios, espero se encuentre bastante bien. Chili López es de Paraguay, gracias, acá estamos en México, Baja California. Graciela Vizcarra dice, ok, el teléfono del consultorio, aquí se lo dejo en pantalla, pueden llamar, mandar un mensaje a través de WhatsApp y ahí le dan la información acerca de las citas o bien de otros servicios que tenemos para ayudarla con este tema de revertir la diabetes o de revertir la resistencia a la insulina. Si escribe de otro país que no sea México, hay que agregar el signo de más 52 y luego el número para que en WhatsApp aparezca el contacto. Bien, vamos a ver aquí. Aquí dice el señor Juan Lira, que nos manda un saludo desde el Estado de México. Dice, una pregunta, ¿es cierto que aunque tengas tu diabetes en remisión es tener, vamos a, remisión total es tener estos valores sin medicamento al menos 6 meses? Algunos dicen 3 meses, pero yo creo que es poco tiempo. Al menos 6 meses con estos valores sin medicamento, siempre y cuando esa persona haya tenido el azúcar súper alto, ¿no? No sé, en 250 con meformina, se puso las pilas, ahora tiene esto y tiene 6 meses sin medicamento. Eso sería una remisión. Y aquí pregunta, aunque tengas la diabetes en remisión, nada te garantiza que no vas a tener las complicaciones propias de la enfermedad. Totalmente erróneo, porque tener remisión es no tener la enfermedad. Si no tienes la enfermedad, no tienes complicaciones por esa enfermedad, ¿no? No la tienes. Y aquí esta es una recomendación poco ortodoxa, poco práctica, no sé qué tan correcto sea, pero que ha funcionado bastante bien. Si alguno de ustedes tiene estos valores de aquí, sin medicamento, ya bastante tiempo, no están seguros si ya revirtieron, muy sencillo, acudan con otro médico a valoración, presenten sus estudios y díganle o pregúntenle, doctor, ¿acaso yo tengo diabetes? No tomo ningún medicamento y así están mis estudios. Les aseguro que el doctor se va a ver obligado a decirles, no, usted no tiene, usted ya revirtió. Doctor, pero no puede tener complicaciones en mis riñones con estos niveles. Te va a decir que no,
porque van a encontrar tus números totalmente normales. Volviendo al comentario de aquí. Es cierto que aunque la diabetes esté en remisión, por eso aclaramos, sin medicamento. Si yo tengo estos números a expensas de la insulina, claro que va a haber complicaciones probablemente a largo plazo, ¿no? Si yo tengo estos números a expensas de las pastillas, probablemente sí tenga complicaciones, porque la enfermedad está ahí. La enfermedad, recordemos, es tener un exceso de azúcar en mi cuerpo. Si yo ya saqué eso, ya no tengo la enfermedad y no tendría que tener complicaciones. Pero también hago otra observación, porque esto no es tan sencillo a veces, ¿no? Una cosa es bajar el azúcar y otra cosa es revertir la diabetes. Van de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, hoy vi una señora que en enero se inscribió al reto de este año, de este año 2024, tomaba pastillas en aquel entonces, revirtió su diabetes, quitó medicamento. Tiene su hemoglobina glucosilada más o menos 5.8%, el azúcar en la mañana 90, 85, 88. ¿Ya revirtió la diabetes? Sí. ¿Está en remisión total? También. Tiene 6 meses de enero para acá, ¿no? Pero hay un detalle, todavía tiene resistencia a la insulina. El revertir la diabetes, si aún tengo resistencia, sí, voy a tener complicaciones porque la enfermedad todavía está ahí. La enfermedad ocasiona exceso de azúcar y una hiperinsulinemia, niveles de azúcar altos en el cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el azúcar, quitar medicamento y corregir este detalle hormonal. Entonces, teóricamente, en este caso, lo que le faltaría es revertir por completo la resistencia a la insulina. Si logramos bajar esa resistencia, ya se exenta o se salva de tener complicaciones por la misma enfermedad. Es un poco complicado, espero no haberles confundido con esta respuesta, pero remisión, revertir por completo es no tener exceso de azúcar y corregir el desequilibrio hormonal que se genera, que en este caso son niveles altos de insulina. Para eso sirven los estudios. Si yo bajé el azúcar, revertí, voy a checarme la insulina basal y esa insulina basal sale en 24, todavía tengo resistencia, todavía tengo trabajo que hacer, todavía no termino el proceso de reversión. Si yo ya revertí todo, me checo la insulina, sale en 4.5, perfecto, ya revertí ahora sí todo por completo. Ok, vamos a avanzar aquí con otra pregunta. Aquí mero. Dice Annelies Kosiwonski, no sé si se pronuncia de esta forma, dice, desde Cancún, hace unos meses se supone que tenía 123 y hemoglobina glucosilada en 7%, ¿ok? Después de 2 meses y pérdida de peso de 15 kilos, tengo una glucosilada de 5.4 y el azúcar en promedio 80 a 85. Y un índice OMA en 1.7, antes no dormir y estrés. Ok, y luego aquí creo que viene él dice, agradezco sus consejos, los sigo desde hace 3 meses, me ha ayudado mucho. Ok, volviendo acá, los valores que me está escribiendo, pues ya revirtió, ¿no? Ya revirtió por completo. Ahora, así como yo veo los números, lo veo poco probable que únicamente el estrés le haya subido eso. Yo creo que a lo mejor cambió la dieta, el ayuno y a través de eso logró revertir. Ya está en remisión total y además ya no tiene resistencia a la insulina, ¿no? Porque tiene aquí el OMA y R. Si no tuviera ese parámetro, únicamente el azúcar bajó, claro, seguiría siendo estupendo, pero me quedaría con la duda si el problema de fondo, el desequilibrio hormonal, todavía está ahí. Para eso hay que medir en algún momento OMA-IR, insulina basal o el péptido C. Me da gusto y gracias por compartir para que otra gente vea que sí se puede. 3 meses, aquí me puso que es en promedio lo que se toma para revertir por completo esta enfermedad. Muchas gracias. Erika Ventura dice una pregunta, ¿no es lo mismo retention a la insulina, al diabetes? Ok, ¿no es lo mismo resistencia a la insulina a tener diabetes? No, no es lo mismo, porque
Yo puedo tener mi azúcar así, totalmente bien. Si yo tengo mi azúcar así, yo no tengo diabetes. Diabetes es cuando el azúcar empieza a subir. Si yo tengo mis valores así, el azúcar no ha empezado a subir. Pero puede que sí tenga la insulina alta. Nada más que está alto, pero mi cuerpo aún tiene espacio para seguir acumulando azúcar y el azúcar se va a los órganos y no se está yendo a la sangre. Pero el día en que yo me llene de azúcar en los órganos, pues ya no va a haber espacio y ese azúcar se va a ir a la sangre y me va a subir entonces sí los valores. No es lo mismo, frecuentemente van acompañados, pero no es lo mismo, es diferente. Ok, espero no haberle confundido con ese comentario. El señor Arturo Cárdenas le mando un saludo. Dice, después, no sé si me salté un comentario suyo. Aquí está, mire. Dice, buenas noches, me hice un examen de hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, la 1C en 5.5, el A1C en 8.1, glucosa promedio, a ver otra vez, glucosa promedio en 118 y el cortisol en 12.2, ¿ok? Y a ver acá abajo. Después el OMA-IR fue glucosa basal 105, la insulina en 11.7, Enoman 3.0, péptido C 2.7. Tengo dificultad para dormir. Pues mire, todavía tiene resistencia a la insulina, ¿no? De acuerdo a esos parámetros. Consejo, revisar si efectivamente la dieta es baja en carbohidratos, revisar que no tenga picos de azúcar, revisar si el ayuno conviene alargarlo, bajarle u optimizarlo y si se puede, valorar la forma de colocarse el sensor de azúcar. A lo mejor ahí va a detectar qué más le está afectando esos niveles de azúcar. Es lo que yo haría. Y si a pesar de eso, nomás no, entonces el problema del sueño quizás sea lo que le está ocasionando eso. Alguna vez me preguntaron, si yo no duermo bien, pero todo lo demás lo hago bien, ¿el problema del sueño por sí solo me puede generar resistencia? Sí, es correcto. Y hay que ver qué está pasando. Apnea del sueño, insomnio, ¿será que no duermo por estrés o ansiedad? Terrores nocturnos, hipoventilación o obesidad, no sé, diferentes circunstancias que le pueden estar restando eficacia a ese sueño y que ese sea lo único que me esté generando esa resistencia a la insulina. Ok, espero haberle contestado. Y Tamales Tortillas, así se llama. Aquí el usuario, le mando un saludo desde Tijuana. Dice, hola doctor, mi A1C está en 6.6, pero mi doctora dice que estoy en el rango de diabetes, pero no es diabetes. Ok, volvemos al punto de acá. Valores normales. Dice aquí, si el azúcar está en esos valores, está totalmente normal, ¿no? Si el azúcar en ayuno sobrepasa 126 la mayor parte del tiempo, la glucosilada sobrepasa 6.5%, técnicamente se dice que sí hay problema de azúcar y que sí hay diabetes, se dice, pero no es el diagnóstico final. Tener diabetes es sinónimo de tener el azúcar alta, no es lo mismo. Hay que ver qué es lo que me está ocasionando ese azúcar alta. ¿Será la dieta? ¿Será la comida? ¿Será la falta de ayuno? Yo lo tomaría más bien como esto de aquí. Mis valores están arriba de eso, alerta. Algo no estoy haciendo bien dentro de lo que yo estoy haciendo y eso puede aplicar para diferentes cosas, como en el ejemplo anterior. Si ya hice dieta, ya hice ayuno y aún así el azúcar no me está bajando y únicamente no duermo bien, a lo mejor es eso lo que hay que corregir. No lo tome como si es diabetes o no es diabetes. Eso es, me parece, por el rango que me está mostrando, irrelevante. Creo que lo más importante es alerta. Algo estoy haciendo mal. Voy a ver qué es, revisar mi alimentación. Tengo picos de azúcar, el ayuno es correcto, es inadecuado. No estaré tomando algún suplemento que me está subiendo el nivel de azúcar. Así lo miraría yo y tratar de revertir eso. Tan 6.6, si se aplica, aquí ya me hicieron el favor
de compartir que en 3 meses se puede revertir y la tenía más alta que usted, ¿eh? Yo creo que sí se puede. Vaya viendo cómo le puede hacer para revertir. Ok, pues hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión. Gracias por haberse conectado. Espero que este video con el tema de hoy te aporte un granito más a este proceso de revertir la diabetes y que a través de los comentarios les agradezco bastante porque al responder esto, creo le respondemos a mucha gente que pueda ver este video y que a lo mejor con sus preguntas y las respuestas encuentren la solución o el detalle que hay que corregir para lograr revertir por completo. Gracias por haberse conectados. Los espero la próxima semana con otro punto o otra sesión de interés. Cuídense mucho y les agradezco demasiado su tiempo. Suscríbanse al canal, compartan este video si creen que le puede ayudar a alguien más. Hasta luego y nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Hasta luego.